Ok, bueno, vamos a desgranar esto. ¿Qué pasaría si el mayor obstáculo para alcanzar esa ansiada libertad financiera no fuera la economía global, ni los tipos de interés, sino nuestro propio cerebro humano? Es un punto de partida fundamental, desde luego. Porque hay una idea muy preconcebida de que para triunfar en los mercados hace falta una inteligencia matemática superior o ser una especie de genio de los números. Ya, Pero la realidad es que sobrevivir ahí dentro exige algo muchísimo más complejo y, la verdad, más doloroso. Exige reprogramar la mente para ir en contra de nuestros instintos biológicos más básicos. totalmente. Es que el mercado financiero es, por diseño, un entorno completamente antinatural para la psicología humana. Funciona como un espejo implacable de nuestras debilidades. Claro. O sea, la paciencia, el miedo, la avaricia, todo eso queda expuesto en cuestión de milisegundos. Y eso es exactamente en lo que nos vamos a meter de lleno en este análisis a fondo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Hoy tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Muy recomendable, sí. Hablamos del libro Traders de éxito de la periodista y autora Ana Oliva y lo hemos complementado además con una entrevista en vídeo donde ella misma reflexiona sobre las historias que documentó en su obra. Es un material fantástico para entender la realidad detrás de las pantallas. Exacto. A través de estas fuentes nos vamos a meter en la piel de tres grandes operadores españoles. Hablamos de José Luis Cárpatos, David Aranzábal y Josep Codina. Nuestra misión hoy es ver la cara oculta del trading. Eso es. Hay que olvidarse de yates, de lujo y de riqueza rápida. Esto va de disciplina férrea, sudor frío y pura gestión emocional. Es que Ana Oliva logra capturar algo vital en su obra, algo que mucha gente pasa por alto. Y es demostrar que buscar la independencia a través del mercado tiene un coste altísimo. Ya te digo. El mercado no es un cajero automático en el que metes la tarjeta y sacas dinero, es un ecosistema depredador. Pues empecemos desmontando ese mito, el de la libertad dorada, porque el caso de José Luis Cárpatos, que recoge el libro, es digno de estudio. Es tremendo, sí. Él relata que se metió en este mundo huyendo de una juventud absolutamente agotadora. Llegó a tener 3 trabajos a la vez. O sea, estaba en un banco, en una empresa de limpieza y por la noche llevaba una asesoría fiscal. Madre mía, una locura. Claro, lo que él buscaba era ser un espíritu libre, no tener un jefe que le diera órdenes constantemente. Pero resulta que en su búsqueda de esa supuesta liberación, acabó trabajando 14 horas diarias encerrado en una habitación frente a un montón de pantallas. Y el peaje físico de someterse a esa rutina es aterrador. Cárpatos confiesa en el libro que la tensión sostenida de esas 14 horas le provocó un bruxismo extremo. ¡Ostras! Sí, sí. Tiene que dormir cada noche con una férula de plástico rígido. ¡Madre mía! Es que si no lo hace, se rompería los dientes por la presión que ejerce la mandíbula. La tensión de ver fluctuar el capital en tiempo real somete al sistema nervioso a un estado de alerta continuo. Claro, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real. Exactamente. Físicamente, el cuerpo humano interpreta un gráfico cayendo en rojo como un depredador físico que le está atacando en la selva. Un depredador que es invisible para el resto del mundo, evidentemente. Y claro, a nivel social, la gente de su entorno no entendía absolutamente nada de lo que hacía. Cero comprensión, claro. Hay una anécdota en el libro que me parece buenísima. Resulta que cuando dejó su trabajo en el banco para especular desde casa, su madre se preocupó de tal manera que mandó al cura de la parroquia a verle. ¿Qué me dices? Tal cual. E incluso se llegaron a plantear hacerle un exorcismo porque no entendían qué le pasaba. A ver, suena a comedia pura, pero en el fondo refleja una incomprensión estructural tremenda hacia esta profesión. Y fíjate que la situación se volvió aún más surrealista con los años. ¿Así? Sí. El libro cuenta que cuando Cárpatos se mudó a Suiza, pasaba tantísimo tiempo encerrado en casa tecleando frente al ordenador que sus vecinos empezaron a alarmarse y a mirarle con sospecha. ¡Qué situación tan incómoda! Pues para no levantar más alarmas y dar una excusa, digamos, normalizada, tuvo que inventarse que era escritor de novelas. ¡Qué barbaridad! Imagínate el nivel. Hasta la portera del edificio le llegó a pedir salir como personaje en su próximo libro. O sea, el nivel de aislamiento social es abrumador. El propio Cárpatos usa una analogía en las fuentes que me parece muy reveladora para entender esto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Él dice que el trading es como el ciclismo profesional, Buena comparación. ¿verdad? Desde el sofá de tu casa, en la televisión, ves etapas preciosas, los paisajes, una épica inspiradora. Pero para estar ahí, dentro de ese pelotón, hay que machacarse, escupir sangre y sufrir de una forma indescriptible sobre la bicicleta. Totalmente. Y en su entrevista en vídeo, Ana Oliva añade un matiz curioso a esta idea. Resulta que ella también escribió una biografía de Antonio Banderas. Ah, curioso. Sí. Y compara la mentalidad de estos operadores financieros con la del actor. Argumenta que en ambos mundos hace falta una combinación casi tóxica de pasión obsesiva y disciplina espartana para llegar a lo más alto. Es que el nivel de sacrificio lo exige. Lo fascinante aquí es analizar qué es realmente esa ansiada libertad. A ver. Un amo tradicional, o sea, un jeje en una oficina normal y corriente, puede ser injusto o arbitrario por motivos personales. Pero el mercado es un tirano fría y matemáticamente objetivo. Ya. No tiene sentimientos. Para nada. No le importa quién eres, no le importa cuánto necesitas el dinero para pagar la hipoteca, ni lo mal que has dormido esa noche. Quienes logran sobrevivir son aquellos que consiguen una resiliencia atípica. O sea, personas capaces de disociar completamente su ego del resultado final. Pero a ver, un momento. Yo entiendo la pasión y el reto intelectual que supone todo esto. Claro. Pero si el nivel de ansiedad te destroza la mandíbula, te aísla de tu familia y te obliga literalmente a mentir a tus vecinos en Suiza, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tipo de personalidad sobrevive y se somete voluntariamente a este desgaste? Pues lo hacen por la seducción de la recompensa y por la ilusión de tener un control absoluto sobre el propio destino, aunque al principio ese control sea puramente ilusorio. Ya. Llegar a ese estado de disociación emocional, a esa especie de paz zen frente a los gráficos, requiere pasar por un bautismo de fuego. Y ese bautismo, desgraciadamente, suele traducirse en pérdidas financieras masivas. Porque seamos sinceros, nadie nace sabiendo perder. Hablando de bautismos de fuego, creo que es el momento de entrar de lleno en lo que podríamos llamar el coste de la matrícula de esta profesión. El peaje inevitable. Exacto. Porque parece ser un requisito casi obligatorio arruinarse o rozar la ruina más absoluta antes de entender cómo funciona esto de verdad. Y aquí Josep Codina, otro de los protagonistas, tiene un término inventado para describir el error novato por excelencia. Así, el famoso concepto. Él los llama promierdar. Es la suma de la palabra promediar a la baja y, en fin, la expresión de irse a la mierda. Es un término brillante, la verdad. Define a la perfección cómo la falacia del coste hundido opera en tiempo real en nuestro cerebro. Totalmente. Promierdar sucede cuando compras un activo, la posición empieza a caer y a generar pérdidas, y en lugar de aceptar la realidad, asumir que te has equivocado y encajar una pequeña pérdida controlada, la mente se rebela. Se niega a aceptar el fallo. Exacto. El instinto te dice, oye, como ahora está más barato, voy a comprar más cantidad. Así, en cuanto rebote un poco hacia arriba, recuperaré el dinero perdido mucho más rápido. O sea, es como echarle bidones de gasolina a un incendio esperando que de alguna forma mágica se acabe apagando. Esa es exactamente la trampa. Es el ego negándose en rotundo a admitir la derrota. Y a Codina esto casi le cuesta la estabilidad de toda su vida. Sí, la historia que cuenta el libro es escalofriante. Relata su mayor catástrofe que ocurrió el 11 de octubre de 2001, exactamente un mes después de los brutales atentados del 11S. Una fecha muy complicada para los mercados. Muchísimo. Hubo un accidente aéreo en Nueva York y, lógicamente, cundió el pánico global. El mercado asumió automáticamente que se trataba de otro ataque terrorista y se desplomó sin piedad. Normal. La sensibilidad estaba a flor de piel. Codina estaba operando en ese momento en el DAX, que es el índice bursátil alemán, y estaba fuertemente apalancado. Uf, peligro. Sí, hagamos una pausa rápida aquí para que quede claro el concepto. Estar apalancado significa operar con dinero prestado por el intermediario financiero. Correcto. Multiplicas tus ganancias de forma brutal si aciertas la dirección, pero claro, si el mercado va en tu contra, las pérdidas crecen a la misma velocidad y puedes acabar debiendo muchísimo más dinero del que tenías originalmente en tu cuenta. Es una navaja de doble filo. Y para empeorar aún más la situación, Codina cuenta que operaba sin un stop loss. Madre mía, sin red de seguridad. Eso es. El stop loss es esa herramienta informática automática que te cierra la posición antes de que la pérdida llegue a ser letal. Al ver caer el mercado sin freno, entró en pánico absoluto. Normal. Su ego tomó el control por completo y en lugar de cerrar la operación, dobló su posición perdedora.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Relata en el libro que estuvo a escasos milímetros de perder su propia casa familiar en cuestión de minutos. Pero espera, a ver, si estamos hablando de un profesional que lleva tiempo analizando gráficos y ve que el mundo financiero se está hundiendo por el pánico a un atentado, ¿por qué no asume un golpe pequeño y corta por lo sano? Es la pregunta del millón. Es decir, ¿qué mecanismo mental te empuja a poner en riesgo el techo de tu familia por no darle a un botón? Pues lo que ocurre es un secuestro amigdalar. El cerebro primitivo entra en un modo de supervivencia totalmente disfuncional. Ya, ¿se bloquea? Claro, cuando el dolor psicológico de hacer clic y confirmar que has perdido dinero es tan insoportable, la mente prefiere agarrarse a una esperanza irracional. A la fe. Exacto, a la ilusión de que el universo conspirará de alguna manera para devolver el precio a su sitio. Codina cuenta que se salvó por pura casualidad, porque el mercado acabó rebotando violentamente al confirmarse en las noticias que era un accidente y no un atentado terrorista. Pero el trauma físico se le quedó grabado a fuego. Dice que después de aquello pasó 3 semanas literalmente aterrorizado, paralizado frente al escritorio e incapaz de acercar las manos al teclado del ordenador. Lógico, el cerebro asoció el teclado con el borde de un precipicio mortal. Es puro condicionamiento psicológico. Y ojo, porque David Aranzábal relata un mecanismo destructivo muy parecido en su propia experiencia. Cierto, el episodio con la Reserva Federal. Sí, su desastre personal lo provocó un anuncio macroeconómico de Alan Greenspan, que entonces era el todopoderoso presidente de la Reserva Federal estadounidense. Aranzábal tenía un plan de trabajo claro antes de la noticia. ¿Pero se lo saltó? Por completo. Un sesgo cognitivo le hizo creerse más inteligente que el consenso general del mercado. Se convenció a sí mismo de que él sabía perfectamente cómo iba a reaccionar la economía. Quitó su límite de pérdidas por soberbia y se posicionó en contra de una tendencia que era arrolladora. Y terminó asumiendo un agujero financiero masivo. Unas pérdidas que eran 10 veces superiores a su límite de riesgo diario. Él mismo confiesa en las fuentes que tuvo que cerrar el ordenador con unas ganas horribles de llorar. Es durísimo. Es el mismo patrón de chulería y soberbia que describe Cárpatos al inicio de su carrera. Cuenta que se arruinó por completo por pura falta de formación y exceso de confianza. Aunque luego reaccionó, empezó a estudiar hasta mapas de meteorología y logró dar un pelotazo increíble. Ese golpe de suerte es fascinante. Resulta que, analizando la meteorología, Cárpatos predijo que una helada histórica en el estado de California iba a arrasar la cosecha de naranjas. Sí, aunque esto de operar con futuros de zumo de naranja congelado suena casi a broma cinematográfica, ¿verdad? Como si estuvieran metidos en la película aquella de los 80, la de Entre pillos anda el juego. Suena a ficción cómica totalmente, pero es un mercado de materias primas implacable en la vida real. Cárpatos se posicionó fuertemente al alza antes de que el grueso de los inversores institucionales reaccionara. Se adelantó a todos. Eso es. Y cuando la helada finalmente destrozó los cultivos de California, el precio saltó un 15% diario y el mercado directamente colapsó por falta de vendedores. Se embolsó una pequeña fortuna. Pero claro, lógicamente, al ganar tanto dinero de golpe, se sintió como un dios intocable que podía leer el futuro. Exactamente. El ego se disparó otra vez. A ver, esto plantea una pregunta importantísima. Si el cerebro humano está biológicamente programado para boicotearnos de esta manera, o sea, alimentando un ego ciego cuando ganamos por pura suerte y bloqueándonos de terror cuando el mercado nos atropella, tiene que existir algún tipo de cortafuegos. Desde luego que lo hay. ¿Cómo evitan estos 3 expertos volver a quebrar una vez que han aprendido la lección por las malas? Pues la solución requiere desterrar por completo la idea de la predicción y abrazar la probabilidad matemática, fría y dura. En el libro hay un pasaje sobre el mentor de Cárpatos que es la piedra angular de esta defensa psicológica. Sí, la historia del casino. Esa misma. Resulta que este maestro se negó en rotundo a enseñarle a Cárpatos ni un solo gráfico financiero, hasta que cumpliera una condición innegociable. Tenía que demostrar que era capaz de ir a un casino real y ganar dinero en la mesa de blackjack. Es que mandar a un aspirante analista financiero a contar cartas a un casino suena a locura total. ¿Cómo se traduce jugar a las cartas contra un croupier a operar en la bolsa de Nueva York? Porque el objetivo del mentor no era enseñarle cálculo mental rápido, sino aplicar una técnica de desensibilización sistemática. Quería reprogramar el cerebro de Cárpatos frente al sentimiento de fracaso. Entiendo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Piensa que quien cuenta cartas en el blackjack no está adivinando qué carta saldrá a continuación. No tiene una bola de cristal. Simplemente sabe cuándo la probabilidad matemática de las cartas que quedan en el mazo le favorece ligeramente. Claro, estadística pura. Si la estadística está a su favor, la regla es apostar fuerte. Si está en contra, apuesta lo mínimo posible. Básicamente se trata de extirpar el orgullo y el ego de la ecuación. Justamente. Si el jugador hace exactamente lo correcto según su sistema y aún así pierde una mano contra el croupier, no sufre un colapso emocional ni se siente estúpido. Porque sabe que es parte del proceso. Exacto, porque entiende que la estadística implica varianza. Saben que si repiten ese proceso miles de veces, ese diminuto margen matemático a su favor es lo que genera la riqueza a largo plazo. O sea, el mentor quería grabar a fuego este concepto. Que el operador profesional no es un adivino. Es un gestor de riesgos, y que una operación con pérdidas no es un ataque personal a su intelecto, sino un simple gasto operativo más del negocio. Desensibilizar el cerebro mediante la estadística pura. Es una lección vital. Es brutal. Pero luego vemos otras tácticas en el libro que buscan justo el efecto contrario. O sea, hacer que el impacto de la pérdida económica sea físico, palpable y doloroso en el momento. Sí, los contrastes son muy interesantes. Josep Codina, por ejemplo, aconseja a los operadores que están en formación poner billetes reales de 5 euros sobre la mesa del escritorio. Físicamente ahí, a la vista. Físicos. Y mientras operan, cada vez que la posición pierde dinero en la pantalla, el novato tiene que apartar físicamente esos billetes con su propia mano. Entonces, ¿por qué forzar una teatralidad tan analógica en un entorno que es ultratecnológico? Pues porque el cerebro humano moderno no procesa adecuadamente el concepto del dinero digital. Ver unos números parpadeando en rojo en un monitor de alta resolución, en el fondo, se asimila a perder puntos en un videojuego. Ya no parece dinero de verdad. Claro, la respuesta emocional de alarma o peligro llega muy tarde. Sin embargo, apartar billetes tangibles con la mano despierta la alarma inmediata. Hace tangible la hemorragia de capital. Te duele en el momento. Obliga al neocórtex a salir de ese trance hipnótico que genera la pantalla y a decir, cuidado, estoy perdiendo capacidad de compra real en el mundo físico. Y Codina es tan estricto con esto de tratar el trading de forma profesional que gestiona su operativa como si fuera una empresa tradicional de ladrillo y cemento. Se asigna un sueldo mensual inamovible y si a final de mes no ha generado beneficios suficientes para cubrirlo, dictamina fríamente que su empresa está en números rojos. No es un juego de acumulación infinita, es pura contabilidad industrial. Muy metódico. Y fíjate que David Aranzábal utiliza un engranaje diferente para frenar este autosabotaje emocional. Él diseñó un sistema propio que denomina los 40 pilares al cielo. Un nombre muy épico, por cierto. Sí. Consiste en dividir sus metas anuales semana a semana. Pero la magia de este método no son los números en sí, sino que le exige un reseteo mental absoluto e incondicional cada lunes por la mañana. Es decir, hacer borro y cuenta nueva semanal para evitar el temido efecto revancha, ¿no? Exacto. El instinto de revancha es letal en los mercados. Si el viernes cerraste la semana con unas pérdidas dolorosas, tu instinto biológico te empuja a operar el lunes con el doble de tamaño, asumiendo más riesgo para intentar recuperar el dinero rápido. Y ese suele ser el principio del fin para la mayoría. Siempre. Al obligarse a resetear la mente, Aranzábal elimina de raíz el concepto de venganza contra el mercado. Inicia cada semana como si fuera un folio en blanco, sin deudas emocionales. Entonces, a ver, queda patente que el gran secreto, o sea, ese santo grial por el que los principiantes pagan dinerales en cursos desorbitados, no es un indicador exótico que te marque flechitas verdes o rojas en el gráfico. Para nada. El verdadero secreto es la gestión monetaria, el famoso money management. Proteger el capital cuando te equivocas para tener recursos disponibles cuando la estadística por fin se pone de tu lado. La matemática defensiva es idéntica en los tres casos. Tienen que converger en esa gestión estricta del riesgo para poder sobrevivir a largo plazo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque si el desafío principal es domar la propia mente, las rutinas de blindaje psicológico que utilizan en su día a día parecen pertenecer a galaxias distintas. Son el día y la noche, sí. Las anécdotas de Ana Oliva lo ilustran perfecto. Por un lado, Codina se enorgullece de ser un trader de salón. Opera atrincherado detrás de 6 monitores gigantes analizando unos gráficos hiperactivos de 233 tics. Una velocidad de infarto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Para quien no controle el término, esto quiere decir que su gráfico genera una nueva barra de información cada vez que se cruzan 233 transacciones en el mundo real, aunque solo hayan pasado 3 segundos de reloj. Es un perfil puramente tecnológico y de alta frecuencia manual, digamos. El texto menciona que sus primeros pasos en este mundo los dio programando código en un ordenador Commodore 64 que le regaló su abuelo allá por los años 80. ¡Qué clásico! Sí, la arquitectura mental de Codina exige una inmersión visual absoluta. Su cerebro necesita procesar el panorama completo de los flujos de capital, verlo todo a través de múltiples pantallas para sentirse en control y así poder apagar la ansiedad. Pero luego pasamos a José Luis Cárpatos y nos encontramos a un auténtico cruzado antipantallas. Literalmente. Tras destrozarse el músculo ocular por vigilar 14 monitores simultáneamente durante años, reaccionó de una forma radical. Ahora su estación de trabajo es un único ordenador portátil reforzado, un programa informático superveterano llamado Visual Chart y apuntes a mano en libretas de papel con bolígrafo. Un minimalismo total. Y la atmósfera que crea a su alrededor para operar es increíble. Cuenta que trabaja escuchando sonidos extraños, o sea, unas frecuencias específicas diseñadas para estimular ondas cerebrales y las mezcla con música clásica barroca. A ver, no es ninguna excentricidad caprichosa de un genio incomprendido. Es un escudo neurobiológico en toda regla. Ah, sí. Sí, Cárpatos construye con esto una burbuja sensorial acústica. La música barroca tiene unos patrones rítmicos muy concretos que ayudan médicamente a estabilizar el ritmo cardíaco. Esto induce al cerebro a mantener un estado de fluidez y de concentración profunda. ¡Wow! ¡Qué curioso! Evita que la amígdala dispare la hormona del cortisol cuando se enfrenta al estrés de ver moverse los precios. O sea, de 6 monitores hiperactivos pasamos al minimalismo extremo con banda sonora barroca. Y el contraste definitivo en el libro es Aranzábal. Otro enfoque completamente diferente, sí. Hablamos de un hombre que dedicó una etapa entera de su vida a cruzar los océanos en velero, y cuando finalmente decidió asentarse, diseñó su hábitat en torno a la purificación mental. Su casa, en la isla volcánica de Lanzarote, incluye una piscina de 25 metros frente al océano Atlántico. Menuda maravilla. Ya ves, su jornada arranca a las 6 de la mañana. Hace yoga, medita y solo opera el violento arranque de la sesión europea utilizando gráficos de 1 minuto de duración. Pero lo mejor es su válvula de escape. La natación. Exacto. Si sufre una pérdida que él considera injusta o hay un movimiento brusco del mercado que le cuesta dinero y le enfada, apaga el equipo directamente y se lanza a la piscina a nadar al máximo esfuerzo. Según sus propias palabras, lo hace para sacudirse de encima la mala leche. Es un mecanismo físico para incinerar la adrenalina acumulada. La paradoja de estas 3 historias es maravillosa. Estamos ante 3 titanes de los mercados nacionales, todos rentables de forma muy sólida, pero que emplean enfoques que se contradicen totalmente entre sí. Absolutamente. Vamos desde la hipervigilancia digital de Codina, pasando por el aislamiento acústico y analógico de Cárpatos, hasta el escape cardiovascular y la filosofía zen de Aranzábal. Es que esto dinamita por completo el gran mito del método único y perfecto, esa mentira de que hay una fórmula mágica que sirve para todos. Claro. Demuestra que adaptar el estilo de trabajo a tu propia personalidad, a tus cicatrices y a tus fobias es millones de veces más importante que tener el mejor algoritmo o el ordenador más potente del mercado. Es que las rutinas que orbitan su trabajo, ya sea la programación en múltiples pantallas, tomar notas en papel, hacer yoga o nadar a tope, no son simples aficiones de tiempo libre. Son parte del trabajo. Son los engranajes maestros del mantenimiento de su maquinaria mental. Si asumimos que el verdadero capital del inversor no es el dinero de la cuenta, sino su estabilidad psicológica, entonces estas rutinas son el peaje diario para evitar que ese motor principal se funda y se vaya al traste. Exactamente. El plan estratégico más perfecto y matemáticamente brillante del planeta se vuelve inútil si los niveles de estrés del operador le paralizan y le impiden ejecutar el clic correcto en el ratón. Totalmente inútil. Queda claro que sobrevivir en la cima de este sector exige dominar y someter el propio carácter muchísimo antes de siquiera intentar interpretar la economía global. Y creo que el inmenso valor de las vivencias que retrata Ana Oliva reside precisamente ahí. En la experiencia humana. Eso es. Actúan como faros de advertencia.
es poder ver los errores devastadores de otros profesionales y entender que no hace falta arruinarse personalmente para aprender a respetar el fuego. Nos damos cuenta de que la humildad y el autoconocimiento resultan ser, irónicamente, las herramientas financieras más contundentes que existen. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y fíjate, analizando todo este material de la autora y sus entrevistas, asoma una incógnita final que a mí me resulta muy inquietante. Cuéntame. Operativa algorítmica de alta frecuencia que usan las grandes instituciones. Ah, sí, las famosas máquinas. Hablamos de esos inmensos superordenadores que inyectan y cancelan decenas de miles de órdenes de compra y venta en fracciones de nanosegundo. Máquinas programadas que, a diferencia de Codina o Aranzábal, ni sienten dolor, ni dudan, ni sudan frío frente a un gráfico en rojo. Exactamente. Entonces, si la gran muralla a batir en esta profesión es la debilidad emocional, la trampa del ego y el miedo paralizante, la pregunta es inevitable. ¿Terminarán estos algoritmos de hielo empujando a la extinción definitiva al operador humano en los mercados financieros? Es una gran pregunta. O tal vez, solo tal vez, el instinto de supervivencia empírico, esa intuición visceral y profundamente humana, forjada tras sobrevivir a eventos como la hecatombe del 87, sea la única virtud creativa que la inteligencia artificial nunca logre descifrar ni replicar. La imprevisibilidad del instinto humano frente a la gélida y perfecta ejecución del algoritmo. Es un duelo de proporciones verdaderamente épicas. Volviendo a la analogía de la bicicleta y al sufrimiento en la alta montaña, invita a reflexionar que por mucha fibra de carbono y telemetría de vanguardia que le incorpores a la bici, la fuerza y la voluntad de no rendirse residen siempre en quien pedalea bajo la lluvia. Y con esa idea sobre cómo aplicamos el control del ego a nuestros propios retos, terminamos por hoy. Hasta la próxima inmersión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión, riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza.